nos acostumbramos a todo, ¿verdad? Dios es maravillosamente bueno. Y fíjese que yo quiero tratar con usted esto que saltó a mi corazón, ya en lo profundo de mi espíritu resonaron estas palabras para que nosotros podamos entender un poco más el deseo del corazón de Dios. ¿Me das agua, Fidel, por favor? Sí. Me das agua, sí. Y poder cuando entendemos a Dios, nos damos cuenta cómo su deseo es que nosotros podamos sencillamente obedecer lo que Él dice. Gracias. Y no hizo gravosa su palabra. Hay cosas que nos cuestan un poquitito, pero al final de cuentas creo que somos ovejas, y la oveja, pues su naturaleza es que es dócil y no necesita que la presionen, que la forcen, aun cuando muchas veces Dios tenga que usar un poco la presión y quizá en cierta manera también empujarnos un poco, presionarnos un poco, exigirnos un poco. Pero al final de cuentas hemos entendido que Dios siempre tiene la razón y que lo que Él dejó en su palabra es para bendición nuestra. Su verdad viene con el sello de bendición, y así es que todo lo que Él nos enseña es para beneficio nuestro. Yo quiero tratar con usted el libro de Mateo capítulo 3, si gusta ponerse de pie, por favor. Mateo 3 dice, verso 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu. Los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Padre, te damos gracias por tu buena voluntad, te damos gracias por tu amor inefable, por tu paciencia, por tu perdón, por el tiempo, Señor, que nos das, que es definitivamente todo el tiempo. Tu corazón, tus ojos, Señor, velan sobre nosotros. Te pedimos, Dios, que seamos hijos prudentes, sabios, que podamos, Señor, aprender de ti, que podamos, Señor, recibir de ti, que podamos, Señor, ser agradecidos, Padre bueno. Gracias por Jesús, gracias por tu Santo Espíritu, por tu presencia, por tu pueblo que sube a este lugar a adorarte, a bendecirte,
a entonar, Señor, cantos a tu nombre, a tu pueblo que sube a este lugar a ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios. Señor, agradecerte por tu benevolencia, por tu buena voluntad. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por los dones, las gracias, los poderes, las virtudes. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por el día de mañana, Señor. Por el día de ayer que ya pasó también. Gracias. Bendícenos con tu palabra, Señor, y mientras es trasladada a tu pueblo, habla a nuestro corazón, Señor. Que la recibamos, la atesoremos, produzca el fruto deseado. Señor, en tu corazón. Las mentes, los corazones, el alma, el espíritu y aún el cuerpo enfermo sea sanado, Señor, porque tu palabra es paz, tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra es fortaleza. Gracias, amado Padre, por Jesucristo y por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Tome su lugar. Quiero dejarle algo acá que resonó en mi corazón. Ha estado ahí algunos días, me he estado martillando esto en mi espíritu y creo que fue el culto pasado, o el viernes o el domingo, que quise hablar un poco de esto, pero de pronto sentí en mi espíritu que no era lo que Dios quería trasladarnos. Y ahora que resuena de nuevo, me doy cuenta que este es el día que Dios quiere enseñarnos. Y pude entender algo que llenó mi corazón y que me hizo ver qué importante es cuando nosotros le ponemos atención a su palabra, porque al final de cuentas la Escritura nos enseña que Él es la palabra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, estamos entendiendo que la palabra es Él y que si nosotros queremos comer vida, tenemos que comernos su palabra. Es tan interesante que cuando el Señor Jesús nació, no había un motel o un lugar donde hospedarse. Imagínense, fue a su tierra natal, José, y sin embargo tampoco se hospedó entre sus amistades o familiares. Tenía un montón de familiares. Fue a su tierra natal al censo y sin embargo terminó hospedándose en un pesebre. Y cómo movió Dios todo para que él se hospedara en prácticamente diríamos que en un establo donde estaban los bueyes y las ovejas, y lo acuestan en el pesebre, que es el lugar donde le ponen el alimento a las ovejas y a los bueyes, como diciendo, los bueyes, los ministros y las ovejas tenemos que comérnoslo a él, porque él es la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algunas veces no le damos la importancia a la palabra. Quizá muchas veces podría ser porque nuestro oído no le agrada lo que escucha, pero al final de cuentas es la palabra, y la palabra es Él. Algunas veces es porque quizá no nos hemos puesto a pensar que una de las razones por las cuales Jesús vino, no solamente a salvarnos, sino a mostrarnos el camino a seguir, a dejarnos un legado de cómo nosotros teníamos que vivir en esta tierra.
Y muchas veces quizá no le ponemos atención a la palabra porque miramos la persona que está al frente. Pero resuenan las palabras de nuestro hermano Nicolás ahí en Argentina, que una vez dijo, a él no, a la oveja no debe de importarle el chancho que está al frente, dice, sino, o no, al chango, creo que dijo, al chango que está al frente. No importa el chango que está al frente, ¿verdad? Porque chancho ya es otra cosa, no es un marrano, sino chango, ¿verdad? Que está al frente. No debe importarle, sino debe de importarle la palabra. Y esto que quiero transmitirle, hermano, para mí es una riqueza, porque cada una de las cosas que se oyeron y se vieron y sucedieron ahí en esa experiencia cuando el Señor Jesús fue bautizado, sucedieron varias cosas que nos dejan a nosotros una enseñanza que al final se la voy a decir, pero la esencia de esto es muy especial. Dice en el verso 13 que Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, pero oiga lo que dice, para ser bautizado por él. Para ser bautizado por él. Entonces, lo primero que yo veo aquí es cómo el Señor Jesús, el dador de la vida, en esa experiencia honró lo que estaba establecido por el Padre. Porque fue el Padre quien estableció que Juan lo bautizara. Y imagínense la posición del Señor Jesús como Dios que tomó un cuerpo y se hizo siervo y vino a la tierra. Y de pronto lo establecido por el Padre era que un hombre común, aunque es entre los nacidos de mujer, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces, el privilegio que tuvo Juan de tener una preparación de 30 años para un ministerio de 6 meses, imagínense. 6 meses duró el ministerio de Juan. Era presentar, señalar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo que a mí me llama mucho la atención de esto, porque lo que resonó entre las varias cosas que hay aquí es que Jesús, en el momento que se bautiza, se abren los cielos. Y cuando se abren los cielos, vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que yo veo aquí, hermano, es que todos los que hemos recibido a Jesús, como dice el Evangelio de Juan, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos. No es de llegar a ser hijos, sino a crecer, a ser hijos maduros. Porque en el momento de venir a Jesucristo somos hijos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por lo que a mí me llama la atención es que el Dios encarnado de pronto tome o tenga la actitud tan especial de dejarse bautizar por un hombre tan común como lo era Juan. Porque Juan le dice, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y la respuesta del Señor es que es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando el Señor es bautizado, se abren los cielos, ve al Espíritu que desciende como paloma, se escucha la voz que le dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Yo por un momento yo creo que el ser hijo de Dios es una cosa y es un
Es un privilegio muy grande. Pero el complacerlo, eso es otra cosa. Porque nosotros como padres podemos decir todos, al menos, tenemos hijos. Pero si el hijo se porta mal, pues definitivamente no hay complacencia en él. Lo que hay es molestia, lo que hay es enojo. Eso lo experimentamos nosotros los padres. A menos que usted sea un gentle parenting que le aplauda sus maldades, sus pecados, sus faltas de respeto. Pero si usted es un buen padre, usted no se va a alegrar con las malcriadeces de sus hijos. Igual es Dios. Diga conmigo, igual es Dios. Dios no nos va a aplaudir ni nos va a premiar nuestras maldades, nuestras desobediencias. No, porque lo que a Él le complace es que nosotros hagamos lo que Él estableció. Lo que Él estableció. ¿Para bien de quién? No es para bien de Él, es para bien de nosotros. Entonces cuando llega el Señor para ser bautizado por Juan, el mismo Señor le dice, es necesario, es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entendió Juan que era necesario que fuera así porque Jesús le hizo saber que era conveniente, porque al final de cuentas así lo había establecido el Padre. En otras palabras, Jesús honró lo establecido por el Padre. No estaba honrando a Juan, estaba honrando lo establecido por el Padre. Porque así lo había decidido Dios. Que el Señor Jesús, siendo el Dios encarnado, fuera bautizado por un hombre común y corriente como Juan. Pero que Dios así lo había establecido. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, el que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Sigue diciendo, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica a un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta una ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Y oiga lo que dice, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, dice el Señor en el verso 4, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Oiga lo que dice, porque llamé y nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos. Y oiga lo que dice, y escogieron aquello que no me complacía. ¿Qué era lo que ellos escogieron? Sus propios caminos. En otras palabras, ¿qué era lo que no le complacía al Señor? Es que no escucharon, no atendieron e hicieron lo malo en vez de hacer lo que el Señor les decía por medio de los profetas, por medio de la ley. Y ellos escogieron caminar. Otros pasajes dicen que fueron rebeldes a su palabra. Y usted sabe que Dios no escatimó, les mandó profetas y les mandó hombres de Dios. Y sin embargo ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Cuando lo que Dios quería, que al hacer lo que Dios decía, fueran bendecidos y complacieran el corazón de Dios. Porque es que resuenan las palabras, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Por qué? Porque Él honró lo que el Padre había establecido. Él bien pudo haber dicho, no, yo soy Dios encarnado y ¿por qué me va a bautizar Juan? Pero él, hermano, al dejarse bautizar por Juan, no solamente honró lo establecido por el Padre, sino que hizo pública la humildad que tenía, aun cuando él era superior que Juan. En otras palabras, amado pueblo, no se puede manifestar
o decir que se es humilde si no nos sometemos a lo que Dios estableció. ¿Verdad que sí? Si no nos sometemos a lo que Dios estableció. Santiago 1:21 lo dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, oiga lo que dice, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Salvarlas de qué? ¿De condenación eterna? No. Salvarlas del engaño, de los desvíos, de las torceduras, salvarlas de cualquier viento de doctrina contrario. Para eso se necesita humildad. Humildad. Imagínense todo lo que Job atravesó y las palabras de Job resuenan y dice, Dios siempre tiene la razón. Diga conmigo, Dios siempre tiene la razón. No hay vuelta de hoja, hermano. Podría juntarse toda la humanidad junta. Y si hay humildad, vamos a decir, Dios tiene la razón. Definitivamente, hermano. Pero para recibir la palabra y que produzca el fruto que Dios desea, hay que recibirla, pero con humildad. Eso quiere decir, hermano, que el humilde a los ojos de Dios no es un rostro, no es una forma de vestir, no es una forma de caminar, sino es, sí, Señor, tu palabra tiene la razón. Ese es un corazón humilde. Ya le comenté de aquel hermano de Chilangolandia que en San Diego agarraba la Biblia y se la ponía así y caminaba así. Y una vez yo le dije, Sergio, ¿por qué caminas así? Es que ahí en México mi pastor me enseñó que caminar así con la Biblia así es ser humilde. No, le dije, no es así. De ahí el Santiago dice, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Para que la palabra haga fruto en nuestra vida, se necesita un corazón humilde. El corazón humilde es, Dios siempre tiene la razón. Y sigue diciendo Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Eso quiere decir que no es solamente oírla por oírla, sino es llevarla a la práctica. Se comienza a ser humilde con decir, no, tiene razón. Es como usted dijera, me cae mal hermano Juan, pero lo que dice tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Porque es la palabra. Es la palabra. Y al llevarla a la práctica, ¿Jesús sabía que era necesario bautizarse? Sí. Jesús lo sabía. Claro que lo sabía. Si alguien lo sabía, era él. Pero ¿cuándo es cuando él públicamente manifestó que en realidad era humilde? Cuando cumplió lo establecido por Dios. Lo llevó a la práctica. Por eso es que en este camino, amados hermanos, no podemos nosotros llenarnos la cabeza de conocimiento sin llevarlo a la práctica. Porque entonces sería religión. Usted viene aquí y con la mayor parte de las versiones dicen, si en verdad habéis conocido así a Jesucristo. Pero la versión Torres Amad dice, si en verdad habéis aprendido así en la escuela de Jesucristo. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a una escuela, donde el maestro es el Espíritu Santo. Y nos enseña a todos, a todos. Nos enseña por medio de la predicación, nos enseña por medio de los dones, nos enseña por medio del servicio, por medio de las ofrendas, por medio del canto. Nos enseña, nos enseña. Leemos en la Escritura que David para adorar levantaba sus manos, que cuando llegaba al templo se postraba, llegaba y con temor se presentaba delante de Dios. Todo eso es algo que Dios estableció. Recibir la palabra con humildad y decir amén, amén. Llevarla a la práctica es donde se hace público. Público. Por eso cuando usted escucha la palabra y usted la refuta, la rechaza, hermano, la cuestiona,
la critica, usted no tiene un corazón humilde. Y como no hay un corazón humilde, no lo lleva a la práctica. Ese fue el problema con Israel. Israel le llevaba grandes ofrendas al Señor. Por eso les dice, el que ofrece sangre, dice, el que mata un buey, imagínense, agarran el buey bien engordado, lo sacrificaban, pero como hacían lo contrario, ellos pensaban que con lo material ellos iban a hacer, ya tenían a Dios, hermano, de su parte, y le dice, es como el que mata a un hombre. El que sacrifica un cordero es como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal es como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso es como el que bendice a un ídolo. ¿Por qué? Porque habían escogido sus propios caminos. Hermano, cuando yo veo esto, digo, es que mire, todos los que hemos recibido a Jesucristo somos hijos. Pero no todos. Hay una diferencia en ser hijo, en complacer al Padre. Lea la historia de Israel en el desierto. Todos comieron el mismo alimento, todos bebieron del agua de la roca, todos comieron el mismo maná, todos cruzaron el mar, todos caminaron bajo la nube. Dice, pero Corinto dice, de la gran mayoría no se agradó Dios. Eran hijos. Entonces, ¿por qué fue que salieron las palabras de la boca del Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A todos los ama Dios, como usted ama a todos sus hijos por igual. Pero no todos lo están complaciendo. Quizá algunos no tengan tantos hijos como yo. A todos los amo igual. Pero pregúnteme si todos me tienen contento. No. No todos, hermano. No todos. Entonces, imagínense si alguien tiene un hijo solamente, si el hijo siempre dispone su corazón a agradar al padre, a la madre, bienaventurado el padre que sus hijos siempre lo tienen contento por sus buenas acciones. En el aprendizaje hay veces que lo hicieron enojar, tuvo que corregir, tuvo que disciplinar, tuvo que quitar privilegios. Claro, si usted no fue un gentle parenting, ¿verdad? Porque hay quienes les aplauden, hermano. Dios no nos aplaude. Dios nos corrige. Y humildad, Jesús honró la palabra, lo estableció por el Padre y evidenció su humildad con dejarse bautizar por Juan, sabiendo que él era mayor. Jesús le dijo a Juan, es conveniente, diga conmigo conveniente, que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios son leyes que son inviolables. Resonaron, hermano, las palabras del Señor Jesús, es conveniente, o sea, no convenía que lo establecido por el Padre fuera violado. Entonces él dice, es conveniente que cumplamos. Tú vas a cumplir con lo que Él estableció. Él estableció que tú me bautices y yo voy a cumplir con dejarme bautizar por ti. Porque así los dos nos conviene que cumplamos toda justicia. Hermano, si Jesús no se deja bautizar por Juan, no se hubiera oído del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No se hubiera oído, hermano. Estoy 100% seguro que no se hubiera oído si el Señor Jesús no honra lo que Él estableció. Estoy seguro que Él no hubiera manifestado una humildad genuina si Él, hermano, no se deja bautizar por Juan. Y hubiera violado lo que el Padre había establecido, porque, repito, Él había establecido que Juan lo bautizara y había establecido que Él se tenía que bautizar.
Imagínense, hermano, era el comienzo, diga conmigo, el comienzo de todo aquello que Dios había puesto en sus manos. Era el comienzo. Por eso es que, hermano, en este camino, desde que comenzamos el evangelio, tenemos que ponerle oído a lo que el pastor, los ministros, a lo que el apóstol dice, los apóstoles, a lo que el Padre dice, aunque todos tenemos que ponerle atención a lo que el Señor dice a nuestra vida. Hermano, iba comenzando. Si él no honra lo que Dios había lo que el Padre había establecido, si él no hace lo que convenía, ¿a quién le convenía honrar lo establecido por el Padre? A él. Si no, no hubiera tenido, hermano, no hubiera cumplido con lo que el Padre había establecido y que le había puesto en sus manos. Mire, y esto es aplicado, hermano, a todo. Alguien está comenzando una familia, tiene que llevar esa familia de acuerdo a lo establecido por la palabra. ¿Por qué cree que Jesús en las bodas de Caná le dijo, hagan todo? No, la mujer le dijo, hagan todo lo que él dice, su madre, hagan todo lo que él dice. Para que funcione un hogar se tiene que hacer lo que él dice. Lo que él dice. Y la mayoría de cosas que él dice, lo dice a través del marido, a través del hombre. Eso lo tiene que entender la mujer. Si la mujer no deja que el hombre gobierne la casa, se va a emproblemar con Dios. Va a ser hija, pero amada, pero no lo va a complacer. No lo va a complacer, hermano. Porque Dios lo estableció así. Que el marido o el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo es cabeza del hombre. Y tanto en el hogar el hombre y la mujer tienen que hacer lo que Dios dice. Porque aun cuando el hombre es cabeza de la mujer, es Cristo la cabeza del hogar. Y bienaventurada la mujer que tenga un hombre que está conectado con Dios y que quiere hacer las cosas bien como Dios dice. Porque si no, se la va a llevar el río, hermano. Le van a llover un montón de cosas. Como dice la Escritura, mujeres, sométanse a sus maridos como conviene. Como diciendo, les conviene. Les conviene. Yo conocí una pareja, hermano, que era próspera y de pronto todo empezó a venirse para abajo. Hablaron conmigo y empecé a platicar con el Señor. Le dije, Señor, ¿pero por qué? Resulta que se cae el hermano de un techo y casi se despedaza un pie. Y ayúdenos a orar, pastor, ¿por qué le pasó esto a mi esposo y esto el otro? Y orando, hermano, pasó 1 año, 2 años, y el esposo no podía trabajar. Ella tuvo que comenzar a trabajar, hermano, que suplir para la casa. Hasta como a los 3 años el Señor me dice, lo que pasa es que como ella era la mandamás y quería ser la mandamás en el hogar, entonces como era conveniente que ella se sometiera a su esposo, pero como no lo hizo, entonces para tratar con ella le quité el trabajo al esposo. Yo dije, asombroso, vea conmigo, asombroso. La mujer puede tener de todo lo bueno sencillamente sometiéndose a su esposo. Así de sencillito. Dios prospera al hombre, porque la bendición es en el orden establecido por Dios. Podía tener todo lo bueno, pero como se ponía sus moños y quería ser la mamá de Tarzán y mangonear a su marido, Dios dijo, bueno, pues ahora ella es la que tiene que trabajar. Imagínense, hermano. Si se va a comenzar una familia, hay que saber cuál es la posición de uno y de otro.
cuáles son las responsabilidades de uno y de otro. Si se va a comenzar un negocio, un trabajo, cuando Dios habilita un don, una gracia, un ministerio, hay que hacerlo conforme Dios lo estableció. Porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Nosotros cuando cantamos, abre las puertas del cielo, haz llover, pensamos que va a caer así lluvia sobrenatural, ¿verdad? Y los campos van a enverdecer y las vacas van a comer, que van a reventar de gordas. ¿Qué cree que es lo que Él le envía del cielo? Su palabra. Caiga mi palabra, dice, como rocío, como lluvia, dice Deuteronomio, o en veces como tormenta. Todo depende del corazón, cómo recibe la palabra. En vez la recibe como rocío rico, así, hermano, que el rocío hace reverdecer. A algunos les cae como lluvia un poco fuerte, hermano, pero no ahoga toda la siembra. A algunos les cae como tormenta, hermano. Todo depende del corazón. Por eso lo que vamos a empezar tenemos que hacerlo de acuerdo a como Dios lo estableció. Si no, no hay futuro. Imagínense una división en una iglesia. Comienza el nuevo pastor con ovejas robadas. Robadas. Ofrecerle a Dios lo robado. Imagínense. Entonces, hermano, por ejemplo, aquí vamos comenzando. 4 años, vamos comenzando. Y vamos a encontrar todas las corrientes. Pues si las cosas se hacen conforme a lo establecido por Dios, van a funcionar. Claro que van a funcionar. No es de la noche a la mañana, pero van a funcionar. Decía un hombre de Dios que ya murió y a mí siempre me gustaba, el papá de mi pastor, me gustaba platicar mucho con él, un hombre muy sabio. Decía, Juanito, me decía, ¿cómo le va allá en San Diego? Poco tiempo que me había ido. Bien, ahí vamos bien. Batallas, luchas, esto y el otro, pero vamos bien. Se preocupe, dice. Mire, me dijo, yo he visto grupos crecer, iglesias crecer así de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana se acaban. Y me ha tocado ver iglesias que, hijuela, cómo le batallan, pero crecen árboles, dice, fuertes con el tiempo. Porque todo lo que se hace dentro de lo establecido por Dios, dentro de las leyes que Dios estableció, hermano, por ley va a prosperar, va a crecer, porque la lluvia hace que todo prospere, que todo crezca. Sea, hermano, familia, sea trabajo, sea negocio, sea don, sea gracia, sea poder, sea virtud, sea ministerio, todo va a crecer, hermano. Cuando se hace de acuerdo a lo establecido por Dios. Por eso Jesús dijo, es conveniente, conviene a ti, Juan, te conviene a ti. Imagínense 30 años de preparación para un ministerio de 6 meses. 6 meses. Algunos tienen 6 meses y ya quieren ser ministros. No. Es al revés. Pablo, hermano, tuvo la experiencia con el Señor camino a Damasco y se puso a predicar. Entonces el Señor permitió, hermano, que un gobernador quisiera matarlo, lo descolgaron en una canasta y lo fue a sentar Dios 14 años aproximadamente en Antioquía. Y ahí, hermano, estuvo Pablo sirviendo, aprendiendo, hermano. Y después de tantos años, el Espíritu dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para lo que los he llamado. Hermano. Funcionó como maestro, funcionó como profeta en Antioquía y después sale como apóstol, imagínense. Entonces, bueno, comenzar algo y comenzarlo bien.
Porque si lo comenzamos bien, va a prosperar. Y el Señor Jesús dice que después de ser bautizado, inmediatamente los cielos se abrieron. Si Jesús no cumple con lo establecido por el Padre, los cielos no se abren. Los cielos no se abren, hermano. No se abren. Yo estoy seguro, pudo haber sido el Hijo de Dios, pero si no honra lo establecido por el Padre, si no muestra una humildad pública, porque él sabía que tenía que ser bautizado por Juan, y ¿cómo se dio la humildad cuando lo hizo público? Y la humildad fue lo que lo levantó, porque al humilde Dios lo levanta y al altivo Dios lo baja. Entonces, hermano, si Jesús no cumple con lo establecido por el Padre, hubiera tenido un evangelio de cielos cerrados, sin revelación, de ojos cerrados, sin visitaciones sobrenaturales, sin presencia, sin nada. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos nosotros. Porque recuérdese que al que más le dan, más le demandan. Al que más le demandan. Y Dios no crea que enseña solamente para llenarnos la cabeza de conocimiento. Dios enseña para que lo llevemos a la práctica. Y en la práctica usted manifiesta que es humilde. Que es humilde. Porque imagínese, hermano, en el hogar usted tiene que tratar a su mujer como vaso frágil. La Biblia no dice que es vaso frágil, pero usted tiene que tratarlo como vaso frágil. Ya. Así me dijo el Espíritu con mi esposa. Te la voy a dar, pero ay de ti si la haces sufrir. Yo dije, eso está bueno, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque, imagínense, Jesús, no se le hubieran abierto los cielos. En el momento que honró lo que Dios estableció, dijo, he ahí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Podemos ser hijos, pero una cosa es, podemos ser hijos amados, pero podríamos no estar complaciendo el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a complacer el corazón de Dios cuando honramos lo que Él estableció? Dice que vio al Espíritu de Dios que venía como paloma. ¿Cómo pudo el Señor reconocer que era el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Cómo pudo darse cuenta que era el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo ahí en el cielo es una paloma? No. Pero ¿cómo pudo él ver que era el Espíritu Santo? Porque al honrar lo establecido, al manifestar una humildad pública y llevar a la práctica lo establecido por Dios, se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos. Se le abrieron los oídos cuando se oyó una voz del cielo que decía, pudo reconocer la voz del Padre. Hermano, hay cristianos que no reconocen la voz de Dios. No reconocen. ¿Por qué cree que existe tantos evangelios? Especialmente ahorita, que están, hermano, los tiempos de Easter. ¿Cómo pueden creer ellos que un conejo pone huevos? ¿Y quién les ha engañado con esa, como a mí se me hace caricaturesco que haya gente, hermano, que tiene a Cristo, que tiene la mente de Cristo, y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo, que pueda creer que hay un conejo que pone huevos de chocolate. Porque no conocen la voz de Dios.
¿Por qué no conocen la voz de Dios? No es porque no oren. Es porque no honran lo establecido por Dios. ¿Usted quiere saber qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto? ¿Qué es sucio, qué es limpio? ¿Qué es recto, qué es torcido? Sencillo. Hebreos lo dice. La palabra sólida es para los que tienen ejercitados los sentidos. Los sentidos quiere decir los ojos, el oído, el olfato, discernimiento, la boca, el tacto. Por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Cuando usted ejercita la palabra, no le dan gato por liebre. ¿Por qué cree que hay cristianos el 14 de febrero, hermano, el día del amor? Creen que ese es el amor de Dios, el amor eros, del Dios Cupido. ¿Por qué? Porque un sueño, una visión, hermano, no pueden distinguir si es de Dios o no es de Dios. Si una vez una hermana, le caía una mal otra hermana de ahí, y la hermana se levanta y le cuenta a su hermana en la carne, y le dice, tuve un sueño, y ¿sabes qué? Que en el sueño Dios me decía que me permitía vengarme de mi hermana. Imagínense. De una hermana cristiana. Dios me permitió vengarme. Atribuyéndole a Dios la venganza. Entonces, lo rico de... Yo no sé si a usted se le hace rico esto, pero a mí, hermano, al menos me alerta y digo, no, Señor, yo sé que haciendo las cosas como tú lo estableciste, vamos a lo seguro, hombre. Vamos a lo seguro. ¿Por qué cree que en nuestro mundo, no hablo de nuestro mundo en Cristo, sino hablo del sistema donde vivimos, está lleno de señales de tráfico? Está lleno. ¿Por qué? Para que no hayan accidentes. Si una ley se viola, hay un accidente. Lo primero que puede usted encontrarse es que un policía lo pare. Te pasaste una luz roja, no hiciste el alto, no tuviste cuidado con los peatones, ibas a alta velocidad. Ibas en el teléfono porque aquí acaba de entrar la ley. En California entró hace 20 años esa ley, hermano, de que no se puede ir con el teléfono en la mano. Entonces, si se viola la palabra, hermano, hay consecuencias. Dios nos ama. Porque le obedezcamos o no le obedezcamos, Dios nos ama. Porque cree que Dios es tan paciente de mandar a aquellos que no lo van a recibir, hermano, a condenación eterna. Dios es paciente porque Él sabe a dónde van a ir. Y les da oportunidades. Por eso, hermano, si oye una voz del cielo, conocer la voz de Dios hermano, es parte de nuestra herencia. Cielos abiertos es parte de nuestra herencia. Oídos abiertos es parte de nuestra herencia. La revelación, la presencia es parte de nuestra herencia. Lo que está pasando aquí, hermano, que apenas estamos entrando a otra dimensión donde los dones empiezan a aflorar, el fluir de la adoración, alabanza, está poquito más hermano, libre. ¿Por qué cree? Sencillamente porque los corazones han aprendido y están aprendiendo a obedecer, a honrar lo establecido por Dios. Usted no tiene una vida, hermano, donde le falta comer, le falta techo, no. Yo los veo que viven bien, tranquilos, quizá algunos no tienen abundancia, pero ¿a qué se debe eso? ¿A qué? A que se honra lo establecido por Dios. Hermano, hay leyes. En la sociedad hay leyes que nosotros tenemos que someternos siempre y cuando no atenten contra nuestra fe. En la familia hay leyes, en la iglesia hay leyes, todo se maneja por leyes. Vamos a llegar a la eternidad y van a seguir habiendo leyes. Os fue dicho, dice Jesús, en la ley,
mas yo os digo, dice ahora. Vamos a cambiar las leyes. Vamos a traernos lo bueno, la justicia, la misericordia y la verdad. Y ahora vamos a establecer nuevas leyes, mas yo os digo, en el reino milenial va a ser vara de hierro, pero en el reino eterno van a ser leyes eternas, porque el evangelio es eterno y son leyes. Y Juan vio volar un ángel, dice que traía el evangelio eterno. Entonces, hermano, van a haber leyes. ¿Y qué es lo que complace a Dios? Que honremos lo establecido por Dios. La voz dijo, este es mi hijo amado, y voy terminando, en quien me he complacido. Oigan esto, complacido viene del griego eudoqueo, que se traduce aprobado o aprobar. Entonces yo dije, yo prefiero, dije entre mí, que Dios me apruebe a que me use. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué quiere? ¿Que Dios lo use o que Dios lo apruebe? Yo prefiero que Dios me apruebe a que me use. Pero para poder usarme y que me use, pues tiene primero que aprobarme. Si yo quiero que me use como vaso de honra, porque hay vasos de deshonra. En una casa grande, no solamente hay vasos de oro, de plata, de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Yo quiero que Dios me apruebe. Él es el que decide si me va a usar, pero para que me use como vaso de honra, pues tiene que aprobarme. Como dice Pablo, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. O sea, Dios antes de levantar a alguien primero lo prueba. ¿Cómo lo prueba? Con doctrina. Con doctrina. Dice, ahora sí vamos. Por eso existen cantidad de ministros, hermano, que no saben ni lo que predican. Para ellos el Día de la Madre, el 10 de mayo, es lo máximo. Todas las madrecitas vestidas de rojo. Ahí en San Diego vi una iglesia que una vez llegó un hermano, se quejó. Dice, es que el Día de la Madre para mí es tedioso. Son horas en la iglesia. Vamos a aplaudirle a la madrecita más vieja que hay aquí. Se levantaba la viejecita. Y vamos a aplaudirle a la que tiene más hijos, se levantaba la otra. Y vamos a aplaudirle a la que tiene nomás 2 hijos y la otra. Y vamos a aplaudirle a la que tiene 2 mujeres y un hombre y otra. Y ahí se la pasaban. Horas, hermano. Y esa era su alegría. Complacido. He ahí mi hijo amado en el cual me he complacido. En quien me he complacido. Complacido del griego eudoqueo, que se traduce aprobado o aprobar. Y yo repito, yo prefiero que Dios me apruebe a que me use. Pero como no decidí yo que me usara, entonces yo quiero que me use. Y para usarme me tiene que aprobar. Yo quiero que me use como vaso de honra. Para que me use, primero tiene que aprobar mi vida. Tiene que aprobar lo que enseño. Entonces tengo cuidado de no violar su palabra, porque violar su palabra no me deja futuro. Si hay familias que violan la palabra, no hay futuro. Hay parejas que violan la palabra, no hay futuro. Si en el trabajo se viola la palabra, no hay futuro. Si en el negocio se viola la palabra, no hay futuro. Si Dios habilita un don y no me conecto con el Espíritu y resulto profetizando, así dice, pueblo mío, el Señor, feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Cómo que feliz Navidad y próspero año nuevo? O sea, no estoy yo. O sea, si hablamos de dones, si hablamos de gracias, hablamos de ministerios, poderes, virtudes, hablamos de alabanza, hablamos de servicio, hablamos de ofrendas. Hermano, todo tiene que ser conforme a lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que complace al Padre. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener contento a Dios o contento a los hermanos? A Dios. Si usted quiere tener contento a Dios, sencillamente tenga una bonita relación entre hermanos. Usted va a tener contento a Dios. ¿Verdad que sí? Usted quiere tener contento a Dios en su hogar, que se sienta la armonía, la paz. Sencillamente haga su función.
sus responsabilidades. Ame a su esposa, trátela como vaso frágil. Trate de complacerla en todo mientras usted pueda. Usted quiere tener contento a Dios, hermana, sencillamente atienda a su esposo. Cocínele, lávele su ropita, plánchele su ropita, ¿verdad? Porque esas son responsabilidades. Conocí una hermana ahí en San Diego que tenía un montón de animales, y no lo digo porque aquí se acostumbra tener animales, pero atendía tanto a los animales que desatendía a sus hijos y a su marido. Y eso le trajo consecuencias. A mí no me gusta tener animales, hermano. No me gusta. Me encariñé con el jeje. Estoy encariñado con el panda. Pero ese, hermano, es una batalla. Sale uno y uno tiene que ver que dejarles comida, dejarles agua. Y alguna vez uno quisiera que hablara para preguntarle, panda, ¿cómo estás? Pero no, hermano. Complacido. A mí me gustó esto porque me doy cuenta que el Señor, el Padre, le estaba diciendo al Hijo, este es mi Hijo amado a quien ha sido aprobado, porque honró lo que establecí en mi palabra y mostró la humildad de todo lo que sabe, lo hizo público al dejarse bautizar por Juan. Porque humildad, hermano, no es una cara, no es una forma de vestir, no es el plato de frijoles que te pones y otros se ponen carnes de todos los gustos, ¿no? Humildad es, Señor, tú tienes la razón. Así como tú dices, así es. Y no hay vuelta de hoja, Señor. Y si yo quiero complacerte, lo voy a hacer. Y es tan asombroso que la versión King James dice que complacer es hacer las cosas voluntariamente, sin que te tengan que forzar, sino voluntariamente. O sea, te nace, lo disfrutas hacer, te complace hacerlo, no reclamas, no. Lo voy a hacer de corazón. O sea, no, hermano, si imagínense, hasta los padecimientos de los discípulos en el libro de los Hechos, salían alegres de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor. O sea que hasta padecer es voluntario. Si no, preguntémosle a Jeremías, a Daniel, preguntémosle a Elías, preguntémosle a Pablo, preguntémosle al dador de la vida, hermano. Hasta padecer. Porque eso es agradable a Dios. Padecer injustamente es agradable a Dios. ¿Por qué cree que Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo? Pues yo quiero ir terminando con esto. Si el Señor Jesús no cumple con lo establecido, hermano, no se hubiera abierto el cielo. No hubiera reconocido al Espíritu Santo en la paloma. En el cielo el Espíritu Santo no es una paloma. No hubiera conocido esa voz. La voz no hubiera salido, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia porque fue rebelde a lo que establecí en mi palabra. Eso probablemente lo hubiera escuchado. En el cual no tengo complacencia porque fue rebelde a mi palabra. Entonces, esto es sencillo, hermano. ¿Por qué fue que el Señor Jesús pudo decir al final consumado es? Terminé, todo lo hizo conforme el Padre le dijo. Todo lo hizo. Comenzó bien, terminó bien. Y muchas veces ese dicho del que comienza bien, bien termina. No es cierto, algunos comienzan mal. Pero las mismas metidas de pata hacen que al final digan, no, lo comencé mal, pero voy a hacerlo bien. Y Dios es un Dios de oportunidades. Pero claro, para poder llegar a decir, voy a comenzar, ahora sí lo voy a hacer bien. ¿Para qué padecer, pues?
Si tan sencillo es hacer bien las cosas, ¿verdad que sí? Usted le enseña a lavar trastos a su hija, usted en vez de la tiene que regañar. Oye, fíjese que hasta para lavar los trastos se requiere de saber lo que se está haciendo. Yo lavé trastos allá con mi abuela, hermano. Nunca me ponía, pero un día le dije, abuela, ¿lavo los trastos? Me dijo, sí, hijo. Pero agarré, hermano, el estropajo, le eché, lo embarré de jabón, porque allá pues no usábamos aceite. Había, pero nosotros no teníamos para comprar aceite líquido, jabón líquido, pues con el pomo de jabón. Y empecé y me dijo, Juan, estás haciendo malas cosas. ¿Por qué, abuela? Estoy lavando los trastos. No. Para para lavar los trastos tienes que comenzar por los vasos primero. Porque si comienzas por los sartenes, que quieres que salgan más pronto, toda la grasa se queda en el estropajo y luego cuando quieras lavar los vasos, los vas a llenar de grasa. Porque en esta vida se necesita, hermano, se necesita de la experiencia de otros. Es tan asombroso que los agricultores en Israel, para labrar sus tierras, ponen un buey viejo y un buey joven. El viejo por su experiencia, el joven por su fuerza. El joven por su fuerza. Por eso es que dicen que el que no recibe consejos no llega a viejo. Tienen razón. Porque en veces, hermano, los que van empezando creen que todo lo saben. Y como dije, hermano, despectivamente la vez pasada, cuando unos eran huevo ya volaba, hermano. Y mi pastor lo decía de otra manera bien terrible. Él decía, ahora los patos quieren tirarle a la escopeta. No, hermano. En este camino, todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos, comencemos, tenemos que hacerlo como Dios lo estableció, porque eso complace a Dios. Y ¿sabe? Termino, vente, Elmer. Eso nos aprueba delante de Dios. No es hacer las cosas, es hacerlas con la aprobación de Dios, porque eso nos deja futuro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias infinitas, gracias eternas. Tú eres bueno, Señor. Tú eres inmensamente bueno. Nos enseñas, nos instruyes con esa paciencia que tú tienes, con esa paciencia que te caracteriza. Oh Dios eterno, gracias. Gracias, Señor bueno, por tomarte el tiempo. Cada vez, Señor, que tú nos envías tu palabra, nos abres tu corazón. Nos das a conocer un poquitito de toda tu sabiduría. Nos das a conocer un poquitito del vasto conocimiento y sabiduría que tú tienes. Oh, Señor, gracias. Con todo tu corazón, dile gracias, oh Dios. Gracias. Gracias. Eleva tu corazón, dile, Señor, háblame, Dios, yo estoy dispuesto a aprender. Por la vida que me das, gracias te doy a ti. Algunas veces, solamente la música. Algunas veces veo que Elías se mete al garage y empieza a agarrar herramientas y esto. Y ya quiere empezar que a atornillar, que a hacer esto, que a hacer lo otro.
día agarró unos pedazos de madera, pero ni idea qué era lo que quería hacer. Pero me dice, papá, ¿puedo usar tu sierra? Imagínese, hermano. Le dije, no, te voy a enseñar cómo cortar. Agarré la máquina esa que se baja la sierra. Pero tienes que tener cuidado con los dedos. Tus dedos tienen que estar separados, pero la madera tiene que estar bien agarrada. Y tienes que encenderla y bajarla despacio. Porque si la enciendes con la sierra puesta en la madera, va a brincar y es peligroso. Ya le estoy enseñando a manejar, no para que usted lo sepa. Venimos de la escuela y allá en la entrada le digo, vente para acá. Y ahí está el pedacito de gente ahí, agarrado. Tienes que hacer esto primero, tienes que pisar el freno. Tienes que jalar la velocidad, bajarla hacia la D. Ya cuando la bajas a la D, vas quitando el freno y vas empujando la gasolina poquito. No necesitas mucha porque como está en bajada, lleva aviada. Y cuando vayas, hermano, no hay manera de aprender. A menos que alguien que tenga la experiencia nos enseñe. Y si alguien tiene la experiencia, es el Señor Jesús. Y no importa qué tan viejos seamos, siempre habrá alguien que va más adelante de nosotros. Y siempre habrá alguien que viene atrás de nosotros y de los dos vamos a aprender. Porque un buen maestro nunca va a dejar de aprender. El que cree que lo sabe todo, podría cumplirse en él o en ella lo que dice Eclesiastés. Hay viejos necios que ya no saben recibir consejo. Imagínense, el consejero que tenemos aquí es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Una vez más dile gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias, amado Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu amor, tu verdad, tu gracia, tu perdón, tu salvación, tu buena voluntad y tu buen deseo de enseñarnos todo aquello que nos deja bendición y que es conveniente que nosotros te honremos llevándola a la práctica, Dios. Yo anhelo, Señor, un día llegar a tu presencia y que me digas, bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es todo lo que quiero oír, Señor. Gracias, eterno. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.